En 1976, yo era Soledad Restrepo, la chica más gorda y odiada del Colegio del Valle en Monterrey. Cada día era una batalla silenciosa contra las risas crueles de mis compañeros ricos que me llamaban la ballena colombiana. Mis únicos refugios eran los libros de García Márquez y las empanadas que mi madre preparaba en nuestra humilde tienda del mercado. Todo cambió una tarde de octubre cuando Alejandro Garza, el heredero más codiciado de la ciudad, se acercó a mi mesa en la biblioteca con una sonrisa que derretía corazones. «Soledad», me dijo con esa voz que había hecho suspirar a todas las chicas del colegio. «He estado observándote. Eres diferente a las demás». Me entregó una nota perfumada. «Te espero esta noche a las 11 en los jardines del colegio. Tengo algo importante que decirte». Mi corazón, de 16 años, se desbocó. ¿Era posible que el príncipe dorado de los aceros Garza hubiera notado algo especial en mí? Esa noche, bajo la luna llena que iluminaba los jardines coloniales, descubrí una verdad devastadora que me rompió el alma. Alejandro no había venido por amor, sino por una apuesta de 500 pesos con sus amigos millonarios. «Aposté que podía conquistar a la chica más difícil del colegio», me dijo con frialdad. «Y todos dijeron que esa eras tú». Pero lo que Alejandro no sabía es que desde una ventana del segundo piso, su mejor amigo Rafael Mendoza había presenciado toda la escena. Y lo que yo no sabía es que Rafael llevaba meses admirando en silencio mi fortaleza, mi inteligencia brillante en clase de literatura, mi forma de defender a los más débiles. Esa noche, cuando confrontó a Alejandro por su crueldad, algo despertó en él, un amor genuino que había crecido desde las sombras. «Le rompí la nariz», me confesaría Rafael días después, «porque lo que te hizo fue imperdonable». ¿Y por qué? Porque llevaba meses enamorado de ti. Pero el amor verdadero nunca es fácil. Los padres de Rafael, dueños del imperio hotelero más poderoso del noreste, me dieron un ultimátum helado. «Aléjate de nuestro hijo o lo desheredaremos». Y yo, sabiendo que amaba demasiado a Rafael como para arruinar su futuro, tomé la decisión más dolorosa de mi vida. «No puedo permitir que renuncies a todo por mí», le dije entre lágrimas, mientras él me suplicaba que nos fuéramos juntos. «Te amo demasiado para destruir tu vida». Rafael se fue a estudiar a Suiza con el corazón roto, prometiéndome que algún día regresaría por mí. 4 años pasaron como una eternidad. Yo me convertí en mujer, me gradué con honores, adelgacé naturalmente, pero guardé su recuerdo como un tesoro secreto en lo más profundo de mi corazón. Hasta que una tarde de abril de 1980, mientras atendía sola la tienda de mis padres, la campanilla de la entrada sonó y mi mundo se detuvo. Rafael Mendoza estaba ahí, transformado en un hombre de 21 años, elegante y determinado. «Hola, Soledad», me dijo con una voz que me estremeció. «Te dije que regresaría». «He pasado 4 años rodeado de gente apropiada», me confesó esa tarde, «pero ninguna logró borrar tu recuerdo de mi corazón. Esta vez no voy a permitir que nada ni nadie me separe de ti». Lo que siguió fue una batalla épica entre el amor verdadero y las convenciones sociales, entre la pasión genuina y los prejuicios de clase. Rafael desafió a sus padres, creó su propio imperio empresarial y me cortejó como una verdadera reina, demostrando que el amor auténtico puede mover montañas. Nuestra boda en la Catedral de Monterrey fue el triunfo del corazón sobre el dinero, de la dignidad sobre la humillación. Construimos juntos una cadena de hoteles que celebraba nuestras raíces. Criamos 3 hijos hermosos y demostramos que los cuentos de hadas existen cuando se construyen sobre bases sólidas. 42 años después, mientras escribo estas memorias rodeada de nietos que corren entre los jacarandás de nuestra casa, sé que aquella noche de humillación en los jardines del colegio fue el mejor regalo que la vida me pudo haber dado. Porque fue ahí donde aprendí que mi valor no dependía de la opinión de otros, donde descubrí que tenía la fuerza para defender mi dignidad, y donde el amor verdadero me encontró de la manera más inesperada. Esta es la historia de cómo una chica gorda y colombiana se convirtió en la reina de su propio cuento de hadas, una arepa, un beso y un hotel a la vez. Me llamo Soledad Restrepo, y en octubre de 1976 yo tenía 16 años y el corazón más pesado que mis 120 kilos distribuidos en mi 1,60 m de estatura. Cada mañana, cuando el sol comenzaba a pintar de naranja las montañas que rodean Monterrey, yo me levantaba con el estómago cerrado y la certeza de que ese día, como todos los anteriores, sería una batalla silenciosa por sobrevivir. Mi cuarto en la casa de la colonia Independencia olía siempre a café colombiano y a las empanadas que mi madre Carmen preparaba desde las 5 de la madrugada.
Las paredes estaban cubiertas de estampitas de la Virgen de Guadalupe, que ella había colocado para protegerme, mezcladas con fotografías de Bogotá que mi padre guardaba como tesoros de nuestra tierra lejana. Desde la ventana podía ver el cerro de la Silla recortándose contra el cielo, esa montaña que se había convertido en mi confidente silencioso, testigo de mis lágrimas nocturnas. «Mija, ya está listo el desayuno», me gritó mamá desde la cocina, con ese acento paisa que nunca había perdido a pesar de los 8 años viviendo en México. Bajé las escaleras de madera que crujían bajo mi peso, cada gemido del piso como un recordatorio de mi realidad. Papá ya se había ido a abrir Sabores de Colombia, nuestra pequeña tienda en el Mercado Juárez, donde vendíamos arepas, empanadas y todo lo que nos conectaba con nuestra patria perdida. Mamá me sirvió huevos pericos con arepa, pero yo apenas pude probar bocado. El uniforme del Colegio del Valle me apretaba tanto que las costuras parecían a punto de reventar. ¿Otra vez sin comer, Soledad?, me preguntó mamá, sus ojos oscuros cargados de preocupación. «Estás muy flaquita, mija». Quise reírme de la ironía, pero solo logré esbozar una sonrisa triste. Para mamá, yo siempre sería su niña flaquita, sin importar lo que dijera la báscula o los espejos. Esa era la diferencia entre el amor incondicional de una madre colombiana y la crueldad del mundo exterior. El camión que me llevaba al colegio olía a gasolina y sudor matutino. Yo siempre me sentaba en los asientos de atrás, no porque fuera rebelde, sino porque ahí nadie me molestaba. Veía pasar las calles de Monterrey a través de la ventana empañada, las casas coloniales del centro, los vendedores de elotes en las esquinas, las señoras con rebozos que iban al mercado. Todo me parecía ajeno, como si fuera una extraña observando una película de la que nunca podría formar parte. El Colegio del Valle se alzaba como un palacio colonial en la zona más exclusiva de la ciudad. Sus muros de cantera rosa y sus jardines perfectamente cuidados hablaban de dinero, poder y tradición. Cada mañana, al cruzar la puerta principal custodiada por 2 leones de bronce, yo sentía que entraba en territorio enemigo. Los Mercedes-Benz y los Cadillacs dejaban a sus princesas rubias y delgadas, mientras yo llegaba en un camión destartalado, sudorosa y con el uniforme arrugado. «Ahí viene la ballena colombiana», escuché susurrar a Mónica Elizondo, la reina indiscutible del Salón 3A. Mónica era todo lo que yo no era. Alta, delgada, rubia, con ojos azules como el cielo de Monterrey y una sonrisa perfecta cortesía de la ortodoncia más cara de la ciudad. Su padre era dueño de media industria cementera del norte de México, y ella nunca perdía oportunidad de recordárselo al mundo. A su lado siempre estaban sus fieles escuderas, Patricia Villarreal, hija del gobernador del estado, y Sofía Garza, prima de Alejandro y heredera de los aceros más prósperos de América Latina. Caminé por el pasillo principal tratando de hacerme invisible, pero mis pasos resonaban en el mármol como tambores anunciando mi llegada. Los murales de Orozco que decoraban las paredes parecían burlarse de mí con sus figuras heroicas y estilizadas. Yo no era heroica ni estilizada. Yo era solo una chica gorda tratando de sobrevivir a la preparatoria más elitista de Monterrey. ¿Ya vieron? La gorda se puso perfume, dijo Patricia entre risitas, mientras yo pasaba cerca de su grupo. ¿Será para disimular el olor a empanadas? Las carcajadas me siguieron hasta mi salón. Me senté en mi lugar habitual, en la tercera fila del lado izquierdo, junto a la ventana que daba a los jardines coloniales del colegio. Ahí podía refugiarme mirando los jacarandás que comenzaban a florecer, pintando de morado el paisaje regiomontano. Saqué mi libro de 100 años de soledad, que papá me había regalado el año anterior, y me sumergí en Macondo, ese pueblo mágico donde yo hubiera querido nacer. «Buenos días, jóvenes», dijo el profesor Hernández al entrar al aula. «Hoy vamos a analizar el realismo mágico de García Márquez». Mi corazón se aceleró. La literatura era mi refugio, el único lugar donde yo brillaba más que las niñas bonitas y ricas. Alcé la mano tímidamente cuando el profesor preguntó sobre el simbolismo de la lluvia en la novela. «Diga, señorita Restrepo». «Creo que la lluvia representa la purificación y el renacimiento, profesor. Cuando llueve en Macondo, los personajes enfrentan transformaciones profundas. Es como si García Márquez usara el agua para lavar los pecados del pasado y abrir espacio para nuevas historias». El salón quedó en silencio. Hasta Mónica dejó de maquillarse las uñas para escuchar. El profesor Hernández sonrió ampliamente. «Excelente análisis, Soledad. Esa interpretación va más allá de lo que esperaba de estudiantes de preparatoria». Sentí cómo mis mejillas se encendían de orgullo, pero también de vergüenza por ser el centro de atención. En el descanso, mientras caminaba hacia la cafetería,
escuché a Sofía Garza comentar con sus amigas. La colombiana esa puede ser gorda y fea, pero hay que reconocer que es inteligente. Lástima que de nada le sirve con esa facha. Compré un jugo de naranja y me senté sola en una mesa del rincón. Desde ahí podía observar todo sin ser molestada. Los grupos que se formaban naturalmente según el nivel socioeconómico de las familias, las parejas que se besaban discretamente detrás de las columnas coloniales, las chicas que comparaban sus outfits de fin de semana. Yo era una antropóloga estudiando una tribu a la que nunca pertenecería. Fue entonces cuando lo vi. Alejandro Garza caminaba por la cafetería como si fuera el dueño del mundo, y en cierto modo lo era. Alto, moreno, con esos ojos verdes que parecían joyas ancestrales y una sonrisa que derretía hasta las monjas más estrictas del colegio. Su uniforme siempre impecable, sus zapatos de piel italiana brillando, su cabello perfectamente peinado hacia atrás como galán de telenovela. Era el capitán del equipo de fútbol, el mejor estudiante en matemáticas, el presidente del consejo estudiantil y, por si fuera poco, heredero de los Aceros Garza, la empresa que había construido la mitad de los rascacielos de Monterrey. Todas las chicas suspiraban cuando él pasaba. Mónica Elizondo llevaba 3 años tratando de conquistarlo sin éxito. Se decía que Alejandro era selectivo, que estaba esperando a la mujer perfecta para él. Sus padres ya le tenían preparada una boda arreglada con la hija de unos empresarios de Guadalajara, pero él había logrado posponerla hasta terminar la universidad. Nunca, en mis peores pesadillas, habría imaginado que nuestros caminos se cruzarían. Esa tarde, mientras estaba en la biblioteca terminando mi ensayo sobre el romanticismo mexicano, sentí una presencia a mis espaldas. El aroma de una colonia cara y masculina me envolvió antes de que pudiera voltear. Alejandro Garza estaba ahí, parado junto a mi mesa, con una sonrisa que parecía iluminar toda la biblioteca. ¿Soledad?, dijo mi nombre como si fuera una melodía. ¿Puedo sentarme? Casi se me cae el bolígrafo de la mano. Miré alrededor para asegurarme de que realmente me estaba hablando a mí. La biblioteca estaba casi vacía. Solo estábamos nosotros y la hermana Esperanza, que organizaba libros en el estante de filosofía. Claro, logré susurrar. Se sentó frente a mí con esa elegancia natural de quienes han nacido en la abundancia. Sus manos, perfectas y masculinas, se apoyaron en la mesa de caoba. Yo traté de cubrir mi ensayo, avergonzada de mi caligrafía irregular comparada con su presencia impecable. «He estado observándote en clase de literatura», dijo, y su voz tenía un tono grave y seductor que me erizó la piel. «Tus participaciones son brillantes, de verdad brillantes». «Gracias», murmuré, sin atreverme a levantar la vista. «No, en serio. Hoy cuando hablaste sobre García Márquez, me di cuenta de que tienes una perspectiva única, diferente a todas las demás». Finalmente lo miré a los ojos. Eran más verdes de lo que había imaginado, con pequeñas motas doradas que brillaban bajo la luz de los candiles coloniales de la biblioteca. Por un momento, solo por un momento, me permití creer que esto era real. «¿Te gustaría que habláramos más?», continuó. «Tal vez podríamos encontrarnos alguna vez fuera del colegio». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. ¿Alejandro Garza me estaba invitando a salir? ¿A mí? ¿A la gorda colombiana que todos ignoraban? No sé si... comencé a decir, pero él me interrumpió con una sonrisa aún más encantadora. «Esta noche, a las 11, en los jardines del colegio, junto a la fuente de los querubines. Hay algo que quiero decirte, algo importante». Sacó de su bolsillo un papel doblado y lo deslizó hacia mí. Estaba perfumado con su colonia y escrito con tinta azul en una caligrafía perfecta. «Para Soledad, la chica más inteligente e interesante del Colegio del Valle. Con admiración, Alejandro». «¿Vendrás?», me preguntó, y en sus ojos vi algo que interpreté como vulnerabilidad. Asentí sin poder articular palabra. Él sonrió, se levantó y, antes de irse, puso su mano sobre la mía por un instante. Su tacto era cálido, eléctrico. Cuando se alejó, dejando una estela de esa colonia cara, yo me quedé paralizada, mirando el papel entre mis dedos temblorosos. El resto de la tarde pasó como en una nube. No pude concentrarme en ninguna clase. Durante la cena en casa, mamá me preguntó 3 veces si me sentía bien porque apenas había tocado la comida. «Estoy bien, mami. Solo un poco cansada». «¿Segura, mija? Tienes los ojos brillosos, como cuando tenías fiebre de niña». Papá levantó la vista del periódico El Norte y me observó con esa mirada penetrante que había heredado de mis abuelos paisas. «¿No será que algún muchachito te tiene suspirando?», preguntó con una sonrisa pícara.
Casi me atraganto con el agua. No digas bobadas, Rodrigo, lo regañó mamá. A Soledad no le interesan esas tonterías. Ella está concentrada en sus estudios. Pero papá siguió mirándome con complicidad, como si pudiera leer mis pensamientos. Después de la cena, mientras lavaba los platos, me acerqué al espejo del baño y me observé con crítica despiadada. Mi cara redonda, mis cachetes prominentes, mi papada incipiente, mis ojos pequeños perdidos entre tanta carne. ¿Qué podía ver Alejandro Garza en mí? Me puse mi mejor vestido, uno azul marino que mamá me había cosido y que por lo menos disimulaba un poco mi figura. Me peiné con cuidado, me puse un poco del perfume francés que me habían regalado en mi cumpleaños y a las 10:30 de la noche salí de casa sigilosamente. Les había dicho a mis padres que tenía dolor de cabeza y me iba a dormir temprano. Las calles de Monterrey estaban desiertas a esa hora. Solo los perros callejeros y algún que otro borracho que regresaba de las cantinas del centro. Caminé las 8 cuadras hasta el colegio con el corazón en la garganta. El edificio colonial se veía imponente bajo la luz de la luna llena. Sus torres se recortaban contra el cielo estrellado como catedrales góticas. La puerta principal estaba cerrada, por supuesto, pero yo conocía una entrada secreta por el jardín trasero, donde los jardineros guardaban sus herramientas. Me colé por ahí, sintiendo cómo las ramas de los rosales se enganchaban en mi vestido. El aroma de los jazmines llenaba el aire nocturno, mezclándose con el olor a tierra húmeda y el perfume de las gardenias. Los jardines del Colegio del Valle eran espectaculares. Diseñados por un arquitecto paisajista francés en los años 30, tenían fuentes coloniales, senderos de piedra volcánica, bancas de herrería artesanal y una vegetación que parecía sacada de un cuento de hadas. La fuente de los querubines estaba en el centro, rodeada de jacarandás que bajo la luna parecían fantasmas morados. Llegué 5 minutos antes de la hora. Me senté en una de las bancas tratando de controlar mis nervios y la sudoración que me empapaba el vestido. ¿Qué me diría Alejandro? ¿Sería posible que sintiera algo real por mí? Durante 16 años había soñado con un momento como este, con ser vista, valorada, tal vez hasta amada por alguien especial. A las 11 en punto escuché pasos en el sendero de grava. Mi corazón se desbocó. Alejandro apareció entre las sombras, aún más guapo bajo la luz de la luna. Llevaba jeans oscuros y una camisa blanca que resaltaba su piel morena. Se acercó a mí con esa sonrisa que había memorizado desde primer año. «¿Viniste?», dijo, y había algo en su voz que no logré descifrar. «Claro que vine», respondí, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Se sentó a mi lado en la banca, tan cerca que pude sentir el calor de su cuerpo. Durante un momento permanecimos en silencio, escuchando el murmullo del agua en la fuente y el canto de los grillos. Yo esperaba que dijera algo romántico, que me tomara de la mano, que me confesara sentimientos secretos. «Soledad», comenzó y su voz sonaba extraña, como forzada. ¿Tú te has dado cuenta de cómo te ven los demás en el colegio?» La pregunta me cayó como un balde de agua fría. «¿A qué te refieres?», pregunté, aunque ya comenzaba a intuir hacia dónde iba la conversación. «Bueno, es que tú no eres como las otras chicas. Eres diferente. Y no solo por ser colombiana». Sentí como el pecho se me contraía. La magia de la noche comenzaba a desvanecerse como humo entre mis dedos. «Soy diferente porque soy gorda», dije, y las palabras salieron como cuchillos de mi boca. «Eso es lo que querías decir, ¿verdad?». Él no respondió inmediatamente, y ese silencio fue más elocuente que 1000 palabras. Cuando finalmente habló, su voz había perdido toda la calidez que había mostrado en la biblioteca. «Mira, Soledad, mis amigos y yo hicimos una apuesta. Es algo tonto, de chavos, ya sabes». Y bueno, se rió nerviosamente. «La cosa es que yo aposté que podía conquistar a la chica más difícil del colegio. Y todos dijeron que esa eras tú». Las palabras me llegaron como puñaladas. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. «¿Una apuesta?», logré susurrar. «Son 500 pesos», continuó, como si eso fuera a suavizar la crueldad. «Y bueno, pensé que tal vez podrías ayudarme. No tienes que hacer nada raro, solo. Ya sabes, aparentar que estamos saliendo. Unas cuantas fotos, que nos vean juntos en el colegio. 1 mes máximo». «¿Y qué gano yo?», pregunté, aunque ya sabía que esta conversación era el final de todos mis sueños románticos. «Pues, estatus, ¿no? Imagínate lo que dirán cuando vean que sales conmigo. Mónica y sus amigas se van a morir de la envidia». Me quedé mirándolo, tratando de procesar la magnitud de su crueldad. No era solo que no sintiera nada por mí, era que me veía como un objeto, como una apuesta.
como algo tan poco deseable que conquistarme representaba el mayor de los desafíos. ¿De verdad crees que soy tan patética?, le pregunté, y mi voz se quebró un poco. No, no es eso, dijo rápidamente. Es solo que... Bueno, tú sabes cómo son las cosas. Tú no eres el tipo de chica con la que yo saldría normalmente. Pero eso no significa que no me caigas bien. Me levanté de la banca con las piernas temblorosas. Alejandro también se puso de pie, esperando mi respuesta. Durante un momento lo miré a los ojos, esos ojos verdes que había idealizado durante años, y vi en ellos una frialdad que me heló la sangre. ¿Sabes qué, Alejandro Garza?, le dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Puedes irte al diablo con tus 500 pesos y tu apuesta de mierda. Él parpadeó, sorprendido por mi reacción. Oye, no te lo tomes tan personal. Es solo... ¿Personal?, lo interrumpí. Me invitas a encontrarme contigo en secreto para decirme que soy tan fea y gorda que conquistarme es el reto más grande que se te ocurre. ¿Y no me lo tome personal? Soledad, espera. Pero yo ya me había dado la vuelta y caminaba hacia la salida del jardín. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control, empañando mi visión. Escuché sus pasos detrás de mí, pero no me detuve. ¡Soledad!, me gritó. ¡No seas dramática! Me volteé furiosa. ¿Dramática? Tú me haces venir hasta aquí en medio de la noche para humillarme, y yo soy la dramática. Está bien, dijo, levantando las manos. Olvídalo. Fue una mala idea. La mala idea fue creer que alguien como tú podría ver algo bueno en alguien como yo. Salí corriendo del jardín, tropezando con las piedras del sendero, con los sollozos ahogándome. Detrás de mí, escuché que Alejandro no me siguió. Cuando llegué a la calle, me detuve bajo un farol, y lloré como no había llorado nunca. Lloré por mi inocencia perdida, por mis sueños rotos, por la confirmación de que el mundo realmente me veía como yo temía. Pero entre las lágrimas y la humillación, comenzó a crecer algo nuevo en mi pecho, una rabia sana, una dignidad que no sabía que poseía. Alejandro Garza podía tener todo el dinero del mundo, podía ser el más guapo y popular del colegio, pero había algo que él nunca tendría: la capacidad de amar sinceramente, de ver más allá de las apariencias, de valorar a una persona por quien realmente era. Mientras caminaba de regreso a casa por las calles vacías de Monterrey, con el vestido manchado de tierra y el maquillaje corrido, juré que nunca más permitiría que alguien me lastimara de esa manera. Y aunque aún no lo sabía, esa noche de humillación sería el primer paso hacia el amor verdadero que me esperaba a la vuelta de la esquina. Lo que no imaginaba es que, en ese mismo momento, desde una de las ventanas del segundo piso del colegio, alguien más había presenciado toda la escena. Alguien que había visto la crueldad de su mejor amigo y había sentido cómo algo se despertaba en su corazón. Alguien que durante meses había admirado mi fortaleza en silencio y que esa noche decidió que era momento de actuar. Rafael Mendoza cerró la cortina de la ventana con el puño apretado y los ojos llenos de una furia justa. Su amistad con Alejandro acababa de terminar para siempre. Al día siguiente, llegué al colegio con ojeras profundas como cráteres en mi cara hinchada. Había pasado la noche llorando contra la almohada, tratando de ahogar los sollozos para que mis padres no me escucharan. Mi corazón se sentía como un cristal roto. Cada latido me recordaba la humillación de la noche anterior. Pero había algo más. Una rabia nueva que crecía en mi pecho como un fuego que se niega a extinguirse. Mónica Elizondo y su corte de princesas regiomontanas estaban reunidas junto a los casilleros, cuchicheando como gallinas en el mercado. Cuando me vieron pasar, sus risitas se intensificaron. Supe inmediatamente que Alejandro ya había contado su versión de los hechos. ¿Ya supieron? Escuché que Sofía Garza le susurraba a Patricia Villarreal. Mi primo apostó 500 pesos a que podía conquistar a la gorda colombiana, y la muy tarada se lo creyó todo. ¿En serio?, respondió Patricia con una carcajada cruel. ¿Y qué pasó? Pues que la pobre se fue corriendo como una ballena herida cuando Alejandro le dijo la verdad. Imagínate, creyó que alguien como mi primo podría fijarse en ella. Las carcajadas me siguieron por el pasillo como dagas clavándose en mi espalda. Pero por primera vez en mi vida, en lugar de agachar la cabeza y correr a esconderme, me detuve en seco. Me volteé hacia ellas con una calma que ni yo mismo sabía que poseía. ¿Tienes algo que decirme en mi cara, Sofía?, le pregunté, mirándola directamente a los ojos. El grupo se quedó en silencio. Sofía, acostumbrada a que sus víctimas huyeran despavoridas, no sabía cómo reaccionar ante mi confrontación directa. Yo,
No estaba hablando contigo, tartamudeó. Claro que sí. Estabas hablando de mí, de mi peso, de mi nacionalidad, de la humillación de anoche. ¿Por qué no me lo dices de frente? Mónica se acercó, tratando de rescatar a su amiga. Oye, colombiana, no te metas donde no te llaman. Me llamo Soledad Restrepo, dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que jamás la había escuchado. Y si van a hablar de mí, tengan las agallas de hacerlo en mi cara. Está bien, dijo Sofía, recuperando su arrogancia. ¿Quieres que te diga la verdad? Eres gorda, fea, y tan desesperada que te creíste que mi primo, el heredero de los Aceros Garza, podría interesarse en una inmigrante como tú. Sus palabras me dolieron, pero ya no me destrozaron como antes. La humillación de la noche anterior había quemado algo en mí. Había cauterizado mi capacidad de sentir dolor por las opiniones de gente tan vacía como ellas. Tienes razón, Sofía, dije, y mi respuesta las dejó descolocadas. Soy gorda, soy colombiana, y fui una ingenua al creer que tu primo tenía algo más que aire entre las orejas. Pero ¿sabes qué es lo que realmente me da lástima? ¿Qué? Preguntó, con menos seguridad en la voz. Que ustedes, con todo su dinero y su supuesta belleza, sean tan miserables por dentro que necesiten burlarse de otros para sentirse importantes. Eso sí que es patético. Les di la espalda y me alejé, dejándolas mudas. Por primera vez en mi vida, había defendido mi dignidad, y se sentía glorioso. Durante el descanso, me senté sola en mi mesa habitual de la cafetería. Estaba leyendo Pedro Páramo, de Juan Rulfo, cuando una sombra cayó sobre las páginas. Levanté la vista esperando encontrar a alguna de las arpías de Mónica, pero me topé con unos ojos castaños que brillaban con una mezcla de admiración y algo que no logré identificar. Rafael Mendoza estaba parado frente a mi mesa, con una sonrisa tímida que transformaba completamente su rostro. Lo conocía de vista, por supuesto. Era el mejor amigo de Alejandro, heredero de la cadena hotelera más importante del noreste de México, y siempre había sido parte del círculo dorado del colegio. Pero a diferencia de los otros niños ricos, Rafael tenía algo diferente. Era más callado, más observador. No participaba en las crueldades cotidianas de su grupo. ¿Puedo sentarme?, me preguntó. Asentí, intrigada. Era la segunda vez en 2 días que uno de los príncipes del colegio se dirigía a mí. Pero había algo en la manera de Rafael que era completamente diferente a la de Alejandro. No había condescendencia en su voz. No había esa sonrisa calculada que había aprendido a desconfiar. Escuché lo que le dijiste a Sofía esta mañana, dijo, acomodándose en la silla frente a mí. Fue impresionante. ¿Impresionante?, pregunté, sin poder ocultar mi escepticismo. ¿O ridículo? Para nada ridículo. Llevaba años esperando que alguien les dijera sus verdades a esas víboras. Me quedé mirándolo, tratando de descifrar sus intenciones. ¿Era esto otra broma cruel? ¿Otra apuesta? ¿El segundo round de humillaciones? ¿Por qué me estás hablando, Rafael?, pregunté directamente. Tú eres amigo de Alejandro. La sonrisa se desvaneció de su rostro, y por un momento vi una sombra de dolor cruzar por sus ojos. Era amigo de Alejandro, me corrigió. Ya no. ¿Por qué? Rafael miró hacia las mesas donde Alejandro reía con sus otros amigos, rodeado de las chicas más populares del colegio que competían por su atención. Porque anoche me di cuenta de quién es realmente, y no me gustó nada lo que vi. ¿Estabas ahí?, pregunté, sintiendo cómo se me encendían las mejillas. En el segundo piso del colegio. Había ido a buscar unos libros que había dejado en el laboratorio de química. Cuando vi a Alejandro salir hacia los jardines, me asomé por curiosidad. Hizo una pausa, como si le doliera recordar. Vi toda la escena, Soledad. Vi cómo te humilló. Y vi tu dignidad al rechazarlo. Las lágrimas amenazaron con volver a mis ojos, pero las contuve. Entonces sabes lo patética que fui. ¡No!, dijo con tal vehemencia que me sorprendió. Lo patético fue él. Tú fuiste. Valiente. ¿Valiente? Salí corriendo como una cobarde. Saliste con la cabeza en alto después de rechazar su propuesta asquerosa. Eso no es cobardía, Soledad. Eso es dignidad. Nos quedamos en silencio por un momento. Yo jugaba nerviosamente con las páginas de mi libro, mientras Rafael me observaba con una intensidad que me ponía nerviosa. ¿Por qué terminaste tu amistad con él?, pregunté finalmente. Porque esta mañana lo confronté. Le dije que lo que había hecho era una mierda, que eras una chica inteligente y valiosa que no merecía ser tratada como el objeto de una apuesta cruel. ¿Y qué te dijo? Que no fuera maricón, que eran solo 500 pesos y que si me gustabas tanto podía quedarme con las sobras.
Sentí como la rabia volvía a encenderse en mi pecho. ¿Sobras? Sus palabras exactas. Fue ahí cuando le partí la madre. Me quedé con la boca abierta. ¿Le pegaste? Le rompí la nariz, dijo con una sonrisa que mezcló satisfacción y arrepentimiento. Valió la pena cada minuto de suspensión que me van a dar. No pude evitar reírme. Era la primera vez que reía desde la noche anterior. No puedo creer que hicieras eso por mí. Lo hice porque era lo correcto. ¿Y por qué? Se detuvo, como si fuera a decir algo importante y luego hubiera decidido callárselo. ¿Por qué qué? Porque llevaba meses admirándote en silencio. Su confesión me cayó como un rayo. Lo miré fijamente, buscando señales de engaño, pero sus ojos castaños solo mostraban sinceridad. ¿Me estás tomando el pelo?, pregunté. ¿Después de lo de anoche vienes tú también con alguna apuesta o broma? No, Soledad. No es ninguna broma, dijo, inclinándose hacia adelante. Desde hace meses te he estado observando en clase de literatura, la forma en que analizas los textos, cómo defiendes tus ideas, la compasión que muestras hacia los personajes más débiles. Eres la persona más inteligente y sensible que conozco. Pero soy... ¿Gorda?, me interrumpió. ¿Y qué? También eres hermosa, brillante, fuerte. Y tienes un corazón que vale más que todo el dinero de nuestras familias juntas. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Nadie, nunca, me había hablado así. Ni siquiera mis padres, con todo su amor incondicional, habían logrado hacerme sentir tan vista, tan valorada. Rafael, no tienes que decirme nada ahora, dijo poniéndose de pie. Solo quería que supieras que no todos pensamos como Alejandro, y que si algún día quisieras darle una oportunidad a alguien que sí sabe valorarte, yo estaré aquí. Se alejó antes de que pudiera responder, dejándome con el corazón acelerado y la mente hecha un torbellino. ¿Era posible que Rafael Mendoza, uno de los chicos más codiciados del colegio, sintiera algo real por mí? Los siguientes días fueron un caos emocional. Rafael cumplió su promesa. No me presionó, pero comenzó a buscar pequeños momentos para conversar conmigo. En la biblioteca, durante los descansos, incluso me acompañaba parte del camino a casa cuando nuestros horarios coincidían. Sus conversaciones eran profundas, inteligentes, llenas de referencias literarias y preguntas genuinas sobre mi opinión. Mientras tanto, Alejandro caminaba por el colegio con un parche en la nariz y una actitud de mártir que no engañaba a nadie. Sus amigos lo consolaban diciéndole que Rafael había perdido la razón por una gorda, pero yo notaba cómo algunas miradas comenzaban a cambiar. La historia se había filtrado, y no todos veían con buenos ojos la crueldad de la apuesta. Una tarde de noviembre, mientras caminaba sola por el centro de Monterrey después de ayudar a mis padres en la tienda, me encontré cara a cara con Alejandro. Estaba saliendo de una joyería exclusiva en la calle Morelos, probablemente comprando algún regalo para su nueva conquista. «Soledad», me dijo, bloqueándome el paso. «Necesitamos hablar». «No tenemos nada de qué hablar, Alejandro». «Sí tenemos, sobre Rafael». «¿Qué pasa con Rafael?» «Está obsesionado contigo. Ha roto conmigo y con todo nuestro grupo por ti. ¿Te das cuenta del daño que le estás haciendo?» La audacia de culparme por las consecuencias de sus propias acciones me dejó sin aliento. ¿Yo le estoy haciendo daño? Tú fuiste el que lo humilló con tu comentario de las sobras. Eso fue entre hombres, Soledad. Pero él está perdiendo la cabeza. Sus padres están preocupados. Creen que te está usando para rebelarse contra ellos. ¿Y tú qué crees? Alejandro se acercó más, y pude ver que su nariz había sanado mal, quedándole una pequeña cicatriz que había arruinado su perfección anterior. Creo que eres más inteligente de lo que aparentas. Creo que sabes que alguien como Rafael nunca podría estar seriamente interesado en alguien como tú. Y creo que estás usando su culpa para manipularlo. Sus palabras fueron como veneno destilado directamente en mi oído. Todas mis inseguridades, todos mis miedos secretos sobre las intenciones de Rafael salieron a la superficie como pus de una herida infectada. ¿Eso es lo que piensas?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Es lo que cualquiera pensaría. Rafael es uno de los partidos más cotizados de Monterrey. Su familia tiene hoteles desde Tijuana hasta Cancún. ¿De verdad crees que se va a casar con la hija gorda de unos tenderos colombianos? Nadie habló de matrimonio, respondí, pero mi voz ya no sonaba tan segura. ¿No? Entonces, ¿qué crees que va a pasar? ¿Que van a ser noviecitos por un tiempo hasta que sus padres lo manden a estudiar a Europa y se olvide de ti? ¿O tal vez piensas que va a renunciar a su herencia por amor? Cada palabra era una puñalada certera en mi autoestima.
Alejandro había encontrado exactamente las dudas que me atormentaban en las noches de insomnio. Déjame en paz, Alejandro. Solo te digo la verdad, Soledad. Rafael está jugando contigo, igual que jugué yo. La diferencia es que él es más sutil, más paciente. Pero al final, el resultado será el mismo. Tú vas a salir lastimada, y él va a seguir su vida como si nada hubiera pasado. Me alejé de él con las piernas temblando, pero sus palabras me siguieron como una maldición. Durante los siguientes días, comencé a observar a Rafael con nuevos ojos. ¿Realmente me veía como él decía? ¿O Alejandro tenía razón y todo era una elaborada manipulación nacida de la culpa y la rebelión? La respuesta llegó una semana después, de la manera más inesperada. Era viernes por la tarde, y yo estaba organizando los libros devueltos en la biblioteca cuando escuché voces agitadas en el pasillo. Reconocí inmediatamente la voz grave de don Augusto Mendoza, el padre de Rafael, y otra voz femenina que supuse sería su madre. «No puedes estar hablando en serio, Rafael», decía la mujer. «Esa muchacha no es de nuestro nivel social». «Su nivel social no me interesa, mamá», respondió Rafael, y había una firmeza en su voz que nunca le había escuchado. «Me interesa ella como persona. Es una inmigrante colombiana», exclamó don Augusto. «Su padre vende empanadas en el mercado. ¿Te imaginas lo que va a decir la sociedad regiomontana?» «Me importa un carajo lo que diga la sociedad regiomontana». El sonido de una cachetada resonó en el pasillo. Mi corazón se detuvo. «No te vuelvas a dirigir a tu madre y a mí de esa manera», dijo don Augusto con una voz helada. «Y no vuelvas a mencionar a esa muchacha en esta casa. Está decidido. Terminas la preparatoria y te vas a estudiar administración hotelera a Suiza. Cuando regreses, todo esto habrá sido un mal recuerdo». «No voy a ir a Suiza», dijo Rafael. «Y no voy a dejar de ver a Soledad». «Ah, ¿no?». La voz de su madre sonaba peligrosa. «Pues entonces puedes olvidarte de tu herencia. Tu padre y yo no vamos a permitir que arruines el apellido Mendoza por un capricho adolescente». «¿Un capricho?». Rafael soltó una risa amarga. «Mamá, estoy enamorado de ella». Las palabras cayeron como una bomba en el silencio del pasillo. Yo me quedé paralizada detrás del estante de libros, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. «¿Enamorado?», repitió doña Elena Mendoza con desdén. «Hijo, tú no sabes lo que es el amor. Lo que sientes es lástima, tal vez culpa por lo que hizo tu amigo Alejandro. Pero amor verdadero, eso se siente por alguien de tu mismo nivel, alguien que pueda complementar tu vida, no complicarla. Ustedes no la conocen», insistió Rafael. «No saben lo extraordinaria que es. Sabemos lo que necesitamos saber», intervino don Augusto. «Y sabemos que esta conversación se acabó. Tienes dos opciones, Rafael. Olvidas a esa muchacha y continúas con tu vida normal. O renuncias a todo lo que eres y a todo lo que representas». «Entonces renuncio», dijo Rafael sin vacilar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Después escuché pasos alejándose rápidamente y una puerta que se cerraba con violencia. Me quedé escondida entre los libros durante varios minutos, procesando lo que había escuchado. Rafael había defendido nuestro amor, porque eso era lo que era, amor, aunque ninguno de los dos lo hubiera dicho aún, frente a sus padres. Había estado dispuesto a renunciar a su herencia por mí. Las dudas que Alejandro había sembrado en mi mente se desvanecieron como humo, pero al mismo tiempo, una nueva preocupación creció en mi pecho. ¿Tenía derecho a permitir que Rafael sacrificara su futuro por mí? ¿No sería más noble alejarlo, protegerlo de las consecuencias de amar a alguien tan inadecuada como yo? Esa noche, en la soledad de mi cuarto, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por la injusticia de un mundo que juzgaba el amor por la cuenta bancaria y el apellido. Lloré por la imposibilidad de nuestra situación. Y lloré porque, por primera vez en mi vida, había conocido lo que era amar y ser amada verdaderamente, solo para descubrir que tal vez tendría que renunciar a ello. Al día siguiente, sábado, Rafael apareció en Sabores de Colombia. Mis padres se quedaron mudos al ver a uno de los herederos más importantes de la ciudad parado en nuestra humilde tienda entre sacos de café y arepa recién hechas. «Buenos días, señor y señora Restrepo», dijo Rafael con una cortesía impecable. «Me gustaría hablar con Soledad, si es posible». Papá y mamá intercambiaron una mirada cargada de significado. Habían notado el cambio en mi comportamiento las últimas semanas, mi sonrisa más frecuente, mi manera de arreglarme con más cuidado por las mañanas. «Claro, mijo», dijo mamá. «Soledad está en el almacén organizando las especias. Rafael me encontró contando sacos de comino y cilantro.
Cuando me vio, su expresión se iluminó con esa sonrisa que había aprendido a amar. «Hola, hermosa», me dijo, y mi corazón se derritió. «Hola», respondí, sin poder evitar sonreír. «¿Y qué haces aquí?» «Necesitaba verte. Necesitaba decirte algo importante». «Yo también tengo que decirte algo», murmuré, pero él me interrumpió. «Déjame hablar primero, por favor». Asentí, aunque ya sabía lo que me iba a decir, y ya había tomado una decisión que me rompía el corazón. Ayer tuve una pelea muy fea con mis padres. Se enteraron de lo nuestro y no les gustó nada. Me dieron un ultimátum. Te dejo o me desheredan. Rafael. Escúchame, Soledad. Les dije que no me importaba su dinero, que no me importaba su herencia, que no me importaba nada más que tú. Y lo digo en serio. Estoy dispuesto a trabajar, a empezar desde cero, a demostrarles que el amor verdadero vale más que todas sus convenciones sociales. Sus palabras me llenaron de una felicidad dolorosa. Saber que me amaba tanto como para sacrificarlo todo por mí era lo más hermoso y lo más terrible que me había pasado en la vida. «No puedo permitir que hagas eso», le dije, y mi voz se quebró. «¿Qué? No puedo permitir que renuncies a tu futuro por mí. No sería justo». «¿De qué hablas? Tú eres mi futuro». «No, Rafael. Tu futuro está en Europa, en la universidad, en los hoteles de tu familia. Mi futuro está aquí, ayudando a mis padres, terminando la preparatoria, tal vez estudiando literatura en la Universidad de Nuevo León, si tengo suerte. Entonces estudiaremos juntos, trabajaremos juntos, construiremos una vida juntos». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. «Tus padres tienen razón, Rafael. Somos de mundos diferentes». «No me importa. A mí sí me importa. Te amo demasiado como para permitir que destruyas tu vida por mí. No estarías destruyendo mi vida, Soledad. La estarías salvando». Me acerqué a él y puse mis manos sobre su pecho. Podía sentir su corazón latiendo aceleradamente bajo mis palmas. «Rafael Mendoza, eres el hombre más noble, generoso y valiente que he conocido. Y precisamente por eso, porque te amo con cada fibra de mi ser, no puedo permitir que cometas este error». «¿Error?», me preguntó, y había dolor en sus ojos. «¿Amarme es un error? ¿Amarme a costa de todo lo que eres?». «Sí». Nos quedamos mirándonos en silencio, con las lágrimas rodando por nuestros rostros. Finalmente, Rafael tomó mi cara entre sus manos y me besó. Fue mi primer beso, y sabía que sería también el último. Sus labios eran suaves, cálidos, y en ese momento entendí lo que los poetas habían tratado de explicar durante siglos sobre el amor y la pérdida. Cuando nos separamos, ambos sabíamos que era una despedida. «Esto no se acaba aquí, Soledad», me dijo. «Algún día voy a regresar por ti. Y yo voy a estar esperándote». Le mentí, porque sabía que lo más noble que podía hacer era dejarlo ir. Rafael se fue de la tienda y de mi vida, pero no sin antes prometerme que algún día, cuando fuéramos mayores y más libres, encontraríamos la manera de estar juntos. Yo asentí y sonreí, pero en mi corazón sabía que estaba renunciando al único amor verdadero que podría conocer en mi vida. Esa noche, mientras cenaba con mis padres, papá me preguntó sobre el joven que había venido a visitarme. «Era solo un compañero del colegio, papi. Un compañero muy guapo», comentó mamá con una sonrisa pícara. «Sí, muy guapo, pero ya se fue». «¿Se fue a dónde?», preguntó papá, con esa intuición paternal que siempre me sorprendía. «A su vida, papá, a su mundo». Papá asintió con comprensión. Él sabía lo que era amar a alguien de una clase social diferente. Él había dejado Colombia y su familia por mamá. Había trabajado el doble para demostrar que era digno de ella. «Mija», me dijo, «a veces el amor verdadero significa saber cuándo luchar y cuándo dejar ir. Pero recuerda que tú vales tanto como cualquier persona en este mundo, sin importar cuánto dinero tenga en el banco». Sus palabras me consolaron y me desgarraron al mismo tiempo, porque sabía que papá tenía razón. Yo valía tanto como Rafael, pero también sabía que el mundo no siempre reconocía el valor de las personas, y que a veces el amor no es suficiente para vencer las diferencias de clase, raza y origen. El lunes siguiente, Rafael no llegó al colegio, ni el martes, ni el miércoles. El jueves, la hermana Esperanza nos informó que Rafael Mendoza se había trasladado a un internado en Suiza para terminar sus estudios. Alejandro, con su nariz ya completamente curada pero con una pequeña cicatriz que sería permanente, me buscó durante el descanso. «¿Ya ves?», me dijo. «Te lo dije.
Al final siempre elegimos a los de nuestra clase, pero por primera vez sus palabras no me dolieron, porque yo sabía la verdad. Sabía que Rafael me había amado de verdad. Sabía que había estado dispuesto a sacrificar todo por mí. Y sabía que había sido yo quien había tomado la decisión más difícil y más noble de mi vida al dejarlo ir. No, Alejandro, le respondí. Rafael no me dejó. Yo lo dejé a él. ¿Por qué harías eso? Porque eso es lo que hace el amor verdadero. Protege a la persona amada, incluso de uno mismo. Me alejé de él con la cabeza en alto, sabiendo que había perdido al amor de mi vida, pero también sabiendo que había ganado algo más valioso: el respeto por mí misma y la certeza de que era capaz de amar de manera verdadera y desinteresada. Lo que no sabía es que esta historia estaba lejos de terminar, y que el destino tenía planes muy diferentes para Rafael y para mí. 4 años pasaron como páginas arrancadas de un calendario por el viento del tiempo. 4 años en los que aprendí a vivir con el eco del amor en mi corazón, como una herida que había cicatrizado mal, pero que me recordaba todos los días que había sido capaz de amar y ser amada de verdad. Me gradué del Colegio del Valle con honores, siendo la primera de mi promoción. Mónica Elizondo terminó embarazada a los 17 de un chico de Guadalajara, que la dejó cuando se enteró, y Alejandro Garza se casó con una prima lejana de los Zambrano por conveniencia económica. La vida, con su justicia poética, había puesto a cada uno en su lugar. Estudié literatura en la Universidad de Nuevo León, trabajando por las tardes en Sabores de Colombia para ayudar a mis padres. Había adelgazado naturalmente durante esos años, no por dietas milagrosas, sino por la actividad constante, y principalmente por haber aprendido a amarme a mí misma. Ya no era la chica gorda y tímida del colegio. Me había convertido en una mujer segura, con curvas que sabía llevar con elegancia y una sonrisa que había aprendido a usar como arma contra las crueldades del mundo. Mis compañeros de universidad me cortejaban. Algunos incluso me propusieron matrimonio, pero yo siempre encontraba excusas para mantenerlos a distancia. En el fondo de mi corazón, guardaba la esperanza tonta de que Rafael regresara algún día. Había recibido 2 cartas suyas desde Suiza. Una a los 6 meses de su partida, diciéndome que me extrañaba y que sus sentimientos no habían cambiado. Otra al año y medio, más formal, contándome sobre sus estudios y preguntando por mi familia. Después, solo silencio. Papá solía decirme que era tonta por rechazar a pretendientes decentes por un fantasma del pasado, pero mamá me defendía con esa sabiduría femenina que entiende los misterios del corazón. «Mija», me decía, «cuando una conoce el amor verdadero, todo lo demás sabe a agua tibia». Era una tarde de abril de 1980 cuando mi vida cambió para siempre. Yo estaba atendiendo la tienda sola porque mis padres habían ido al médico para un chequeo de rutina de papá, cuando la campanilla de la entrada sonó anunciando un cliente. Levanté la vista de la caja registradora y el mundo se detuvo. Rafael Mendoza estaba parado en la puerta de Sabores de Colombia, pero era un Rafael completamente diferente al adolescente que se había ido 4 años atrás. Había crecido por lo menos 10 centímetros, sus hombros se habían ensanchado, su rostro había perdido la suavidad juvenil para adquirir la elegancia masculina de un hombre de 21 años. Llevaba un traje gris perfectamente cortado que probablemente costaba más que el ingreso anual de mi familia, pero sus ojos castaños eran los mismos que había memorizado durante tantas noches de insomnio. «Hola, Soledad», me dijo, y su voz había adquirido una profundidad que me estremeció. «Rafael», logré susurrar. «Regresaste. Te dije que lo haría». Se acercó al mostrador con esa elegancia natural de quien ha nacido para destacar en cualquier lugar. Yo me quedé paralizada, tratando de procesar la realidad de tenerlo frente a mí después de tanto tiempo. «Estás diferente», dije, y inmediatamente me sentí tonta por el comentario obvio. «Tú también», respondió, y había algo en su mirada que me hizo sonrojar. «Estás más hermosa que nunca». «Rafael, ¿podemos hablar?», me interrumpió. «¿En privado?». Miré alrededor de la tienda vacía y no pude evitar reírme nerviosamente. «Supongo que estamos bastante en privado aquí». Él también sonrió, y por un momento fue como si los 4 años no hubieran existido. «¿Cómo están tus padres?», preguntó. «Bien. Papá ha tenido algunos problemas de salud menores, pero nada grave. ¿Y los tuyos?». «Igual de tercos que siempre», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Pero he aprendido a manejarlos». Nos quedamos en silencio por un momento, con 4 años de distancia y 1000 cosas no dichas flotando en el aire entre nosotros. «¿Por qué dejaste de escribir?», le pregunté finalmente.
porque me di cuenta de que las cartas solo hacían más difícil olvidarte. Y mis padres, suspiró, interceptaron la segunda carta que te mandé. Hubo una pelea muy fea. Decidí que era mejor esperar hasta estar listo para regresar por ti de verdad. ¿Y ya estás listo? Por eso estoy aquí. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. Rafael se inclinó sobre el mostrador, acortando la distancia entre nosotros. Soledad, estos 4 años han sido los más largos de mi vida. Estudié, me gradué con honores, aprendí 3 idiomas, viajé por toda Europa, conocí chicas hermosas e inteligentes de todas las nacionalidades posibles. Pero ninguna, absolutamente ninguna, logró borrar tu recuerdo de mi corazón. Sus palabras me golpearon como olas contra un acantilado. Rafael, déjame terminar, por favor. Regresé a Monterrey hace una semana. Mis padres organizaron una cena de bienvenida, invitaron a las familias más importantes de la ciudad, me presentaron a una docena de chicas apropiadas para mí. Y todo el tiempo, mientras sonreía y hacía conversación educada, solo podía pensar en ti, en tu inteligencia, en tu risa, en la forma en que defendías a García Márquez en clase de literatura. Lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. Pero yo soy la misma de antes, Rafael. Sigo siendo la hija de unos inmigrantes colombianos que venden empanadas. Sigo sin ser apropiada para ti. ¡Al diablo con lo apropiado!, exclamó, y su vehemencia me sorprendió. He pasado 4 años rodeado de gente apropiada, Soledad. Gente sin alma, sin pasión, sin profundidad. Gente que solo sabe hablar de dinero, de posición social, de compromisos calculados. Mientras que tú tienes fuego en los ojos y poesía en el corazón. Se detuvo. Respiró profundo y me miró directamente a los ojos. Te amo, Soledad Restrepo. Te he amado desde que tenía 17 años, y voy a amarte hasta el día en que me muera. Y esta vez no voy a permitir que nada ni nadie me separe de ti. Sus palabras fueron como un huracán que arrasó con todas las defensas que había construido alrededor de mi corazón durante esos años. ¿Y tus padres?, pregunté. ¿Tu herencia? Mis padres van a tener que aceptar mi decisión. En cuanto a la herencia, sonrió con una mezcla de determinación y rebeldía. He decidido crear mi propio camino, con o sin el dinero familiar. ¿Qué quieres decir? Que durante estos 4 años no solo estudié administración hotelera, también estudié arquitectura, y he estado desarrollando un proyecto para crear hoteles boutique con identidad cultural mexicana. Hoteles que celebren nuestras tradiciones en lugar de copiar modelos europeos o estadounidenses. Sus ojos brillaron con una pasión que no había visto cuando éramos adolescentes. Ya tengo inversionistas interesados, Soledad. Gente que cree en mi visión. No necesito el dinero de mi familia para triunfar. Rafael, eso suena maravilloso, pero nada. Solo necesito saber una cosa. ¿Tú también me sigues amando? La pregunta quedó suspendida en el aire como incienso en una iglesia. Miré a Rafael, a este hombre que había regresado después de 4 años para buscarme, que estaba dispuesto a enfrentar a su familia y crear su propio destino por amor, y supe que ya no podía seguir mintiéndome a mí misma. Nunca dejé de amarte, susurré. Su sonrisa fue como el amanecer después de una noche interminable. Se inclinó sobre el mostrador y me tomó la cara entre sus manos, exactamente como lo había hecho 4 años atrás. Pero esta vez no había tristeza en sus ojos, solo esperanza y determinación. Entonces vamos a hacer esto bien. Voy a pedirle permiso a tu padre para cortejarte oficialmente. Vamos a tomar el tiempo necesario para conocernos como los adultos que somos ahora. Y cuando estemos listos, vamos a casarnos por la iglesia, como tú te mereces. Y si tus padres... Mis padres van a tener que entender que soy un hombre adulto que puede tomar sus propias decisiones. Y si no las entienden, será su pérdida. En ese momento, la campanilla de la entrada sonó nuevamente. Mis padres entraron cargando bolsas del mercado, hablando animadamente sobre los precios del cilantro. Se detuvieron en seco cuando vieron a Rafael. «¿Rafael?», dijo mamá con los ojos muy abiertos. «Hijo, qué grande estás». Papá se acercó con esa actitud protectora que siempre adoptaba cuando algún hombre se interesaba por mí. «Joven Mendoza», dijo con voz formal. «Qué sorpresa verlo de vuelta en Monterrey». Rafael se enderezó y con una elegancia que solo años de educación europea podían otorgar, se dirigió a mis padres. «Señor y señora Restrepo, he venido a pedirles permiso para cortejar a su hija oficialmente». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Papá intercambió una mirada con mamá, una de esas conversaciones matrimoniales que se desarrollan sin palabras. «¿Y tu familia?»,
Preguntó papá finalmente. ¿Qué opina de tus intenciones? Con todo respeto, señor Restrepo, mis intenciones no dependen de la opinión de mi familia. Soy un hombre adulto, con una carrera y proyectos propios. Estoy aquí porque amo a su hija y quiero construir un futuro con ella. Mamá se acercó a mí y me puso la mano en el hombro. ¿Y tú qué opinas, mija? ¿Es esto lo que quieres? Miré a Rafael, a este hombre que había cruzado un océano para volver por mí, que estaba dispuesto a desafiar convencionalismos sociales y presiones familiares por nuestro amor. Miré a mis padres, que habían sacrificado tanto para darme oportunidades que ellos nunca habían tenido. Y miré dentro de mi corazón, donde había guardado el amor por Rafael como un tesoro secreto durante 4 años interminables. Sí, mami, es lo que quiero. Papá suspiró profundamente, y por un momento vi en sus ojos al joven que había dejado Colombia por amor a mamá. Muy bien, joven Mendoza, puede cortejar a nuestra hija, pero con respeto, con seriedad y bajo nuestro techo. No esperaba menos, señor Restrepo, respondió Rafael con una sonrisa genuina. Y espero que me permitan demostrarles que soy digno de ella. Eso será algo que tendrás que probar con hechos, no con palabras, dijo papá, pero su tono se había suavizado. Los siguientes meses fueron los más intensos y hermosos de mi vida. Rafael cumplió su palabra. Me cortejó como una verdadera dama, con flores, serenatas, cenas familiares y largas caminatas por el centro histórico de Monterrey. Conocí a la versión adulta del chico de quien me había enamorado en la preparatoria y descubrí que era aún más extraordinario de lo que había imaginado. Sus padres, como era de esperarse, no recibieron bien la noticia. Doña Elena llegó hasta Sabores de Colombia una tarde, elegante y helada como una escultura de mármol, para tratar de comprar mi alejamiento de Rafael. Me ofreció dinero, oportunidades de estudio en el extranjero, incluso un apartamento en la Ciudad de México si aceptaba desaparecer de la vida de su hijo. Señora Mendoza, le dije con la misma dignidad que había aprendido a usar desde los 17 años. Su hijo no es un objeto que se pueda comprar o vender. Es un hombre libre que ha elegido amar a una mujer libre. Y ninguna cantidad de dinero va a cambiar eso. Don Augusto intentó otra estrategia. Trató de sabotear los proyectos empresariales de Rafael, usando su influencia para cerrarle puertas y bloquear inversiones. Pero Rafael había aprendido a moverse en círculos internacionales, y sus contactos europeos y estadounidenses no estaban sujetos a la influencia de su padre en Monterrey. El proyecto de los hoteles boutique comenzó a tomar forma. Rafael me invitó a formar parte del equipo como consultora cultural, aprovechando mis conocimientos de literatura y mi sensibilidad para las tradiciones mexicanas y latinoamericanas. Trabajar juntos nos permitió conocernos en una dimensión completamente nueva. Y me enamoré una vez más de su visión, su pasión y su dedicación. Una noche de diciembre de 1980, mientras caminábamos por la macroplaza iluminada para las festividades navideñas, Rafael se detuvo frente a la fuente de Neptuno. ¿Te acuerdas de esta fuente?, me preguntó. Por supuesto, aquí me dijiste que regresarías por mí. Y aquí quiero preguntarte algo. Se arrodilló en el piso de mármol, sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo y mi corazón se detuvo. Soledad Restrepo, dijo, y su voz temblaba de emoción. Ha sido mi primera y única historia de amor. Ha sido mi inspiración, mi fortaleza, la razón por la que me levanté cada mañana durante 4 años de exilio. ¿Quieres casarte conmigo? Abrió la caja, revelando un anillo de compromiso que brillaba como una estrella capturada. No era el anillo más grande o más caro que había visto, pero era perfecto. Un diamante clásico montado en oro blanco, elegante y atemporal. Sí, susurré, y luego más fuerte. Sí, 1000 veces sí. Me puso el anillo en el dedo mientras lágrimas de felicidad rodaban por mis mejillas. La gente que pasaba por la plaza comenzó a aplaudir, y Rafael me levantó en vilo para darme vueltas bajo las luces navideñas. La boda se celebró el 21 de junio de 1981, el día más largo del año, en la Catedral Metropolitana de Monterrey. Fue una ceremonia íntima, pero elegante, con mi vestido de novia diseñado por Rafael como sorpresa. Un diseño que combinaba la elegancia europea con bordados tradicionales mexicanos que contaban la historia de nuestro amor. Mis padres lloraron de felicidad durante toda la ceremonia. Los padres de Rafael brillaron por su ausencia, pero sus hermanos menores se rebelaron contra la decisión familiar y asistieron en secreto. La iglesia se llenó de amigos de la universidad,
compañeros de trabajo, vecinos del barrio y algunos clientes fieles de Sabores de Colombia que habían visto crecer nuestro amor. Alejandro Garza no fue invitado, por supuesto, pero me enteré después de que había visto las fotos de la boda en la sección social del periódico y había comentado con amargura que la gorda colombiana había pescado bien al final. Sus palabras ya no tenían el poder de lastimarme. Había aprendido que la opinión de las personas miserables dice más sobre ellas que sobre sus víctimas. Nuestra luna de miel fue un viaje por Colombia, conociendo la tierra de mis padres y mis abuelos. Rafael se enamoró de Cartagena, de Medellín, de los pueblos cafeteros de los Andes. Fue ahí donde tuvo la inspiración para nuestro primer hotel boutique, un lugar que celebrara la conexión entre México y Colombia, las raíces compartidas de nuestro amor. Regresamos a Monterrey para establecer nuestra vida matrimonial. Rafael había comprado una casa colonial restaurada en el barrio antiguo, con patios internos llenos de jacarandás y bugambilias, fuentes de cantera y ventanales que enmarcaban las montañas como cuadros vivientes. Era perfecta, ni demasiado ostentosa para incomodar a mis padres, ni demasiado modesta para decepcionar las expectativas sociales de Rafael. Los primeros años fueron de construcción en todos los sentidos. Construimos nuestro matrimonio sobre la base sólida de respeto mutuo, admiración genuina y una pasión que había sobrevivido a 4 años de separación. Construimos nuestro primer hotel en Playa del Carmen, un paraíso boutique que combinaba la elegancia mexicana con toques colombianos, desde la arquitectura hasta la gastronomía. Y construimos nuestra familia. Nuestro primer hijo, Diego, nació en 1983. Era idéntico a Rafael, pero con mis ojos oscuros y mi tendencia a la reflexión. Nuestra hija Elena llegó en 1985, una combinación perfecta de ambos, la elegancia de su padre con mi fortaleza interior. El pequeño Rodrigo, nacido en 1988, fue la sorpresa tardía que completó nuestra familia, un niño alegre que heredó mi amor por las palabras y la pasión de Rafael por la arquitectura. Los hoteles Mendoza Restrepo se convirtieron en una cadena exitosa que se extendió por todo México y varios países de Latinoamérica. Cada hotel contaba una historia, celebraba una tradición, honraba una cultura local. Rafael había logrado crear algo único en la industria hotelera, y yo había encontrado mi lugar como la mente creativa detrás de los conceptos culturales. Los padres de Rafael tardaron 7 años en aceptar que habían perdido la batalla. Fue el nacimiento de Diego lo que finalmente derritió el corazón helado de doña Elena. Cuando vio a su primer nieto, con esos ojos Mendoza inconfundibles pero envuelto en el amor incondicional de una familia que había construido sobre bases sólidas, no pudo seguir resistiéndose. Don Augusto tardó más tiempo, pero cuando los hoteles comenzaron a aparecer en revistas internacionales de arquitectura y turismo, cuando Rafael fue invitado a dar conferencias en universidades europeas sobre hotelería sustentable, su orgullo paternal venció a su obstinación clasista. Para 1990, ya éramos una familia completamente integrada. Las cenas dominicales en casa de los Mendoza incluían a mis padres, y doña Elena había aprendido a hacer arepas bajo la tutela experta de mamá. Don Augusto y papá desarrollaron una amistad inesperada basada en su amor compartido por el dominó y las discusiones políticas. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Me dijo Rafael una noche, mientras veíamos a nuestros 3 hijos jugar en el patio de nuestra casa, rodeados de jacarandás en flor. ¿Qué? Que mis padres siempre quisieron que me casara con alguien que elevara el estatus de la familia Mendoza. Y eso fue exactamente lo que hiciste tú, pero no de la manera que ellos imaginaban. ¿Cómo? Nos diste clase, Soledad, clase de verdad. No esa clase superficial que se compra con dinero, sino la clase que viene del corazón. Nos enseñaste a valorar las cosas importantes, a construir relaciones genuinas, a trabajar por algo más grande que nuestro propio beneficio. Sus palabras me llenaron de una satisfacción profunda. Había transformado no solo mi propia vida, sino la vida de una familia entera, sin perder nunca mi esencia, mis valores o mis raíces. Ahora, mientras escribo estas memorias en 2023, a los 63 años, con Rafael a mi lado después de 42 años de matrimonio, 5 nietos que llenan de risa nuestra casa, y una cadena de hoteles que da trabajo a más de 3,000 personas en 15 países, puedo decir con certeza que aquella noche de humillación en los jardines del Colegio del Valle fue el mejor regalo que la vida me pudo haber dado, porque fue ahí donde aprendí que mi valor no dependía de la opinión de otros. Fue ahí donde descubrí que tenía la fortaleza necesaria para defender mi dignidad. Y fue ahí donde el verdadero amor me encontró, no en la forma de un príncipe azul que me rescatara, sino en la forma de un hombre que vio en mí a una mujer digna de ser amada y respetada.
Alejandro Garza, mi torturador adolescente, terminó divorciándose 3 veces y perdiendo gran parte de la fortuna familiar en malos negocios y adicciones. La última vez que supe de él, trabajaba como vendedor de seguros en una oficina pequeña del centro de Monterrey. Sus 500 pesos de apuesta se habían convertido en la inversión más cara de su vida. Mónica Elizondo se casó finalmente con un hombre mayor que la mantuvo durante algunos años, pero cuando él murió, descubrió que toda su fortuna había sido heredada a una fundación de caridad. Ahora vive en una casita modesta en las afueras de la ciudad, bastante más humilde y, según dicen, bastante más amable que en sus años de juventud. Sofía Garza, la prima cruel que tanto disfrutaba mis humillaciones, paradójicamente se convirtió en una de mis primeras empleadas cuando necesitamos una gerente para nuestro hotel de Guadalajara. Su familia había perdido mucho dinero en la crisis financiera de los 80 y ella necesitaba trabajar. Fue una empleada ejemplar durante 15 años, y con el tiempo desarrollamos una relación profesional cordial. Nunca hablamos del pasado, pero ambas sabíamos que la vida había sido más sabia que nosotras. En cuanto a mí, aprendí que la verdadera belleza no se mide en kilos o en centímetros, sino en la capacidad de amar, de crear, de inspirar y de construir. Aprendí que el amor verdadero no es el que te rescata de tu vida, sino el que te ayuda a construir la mejor versión de ti misma. Y aprendí que a veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de las peores humillaciones. Esta mañana, mientras desayunábamos en el patio de nuestra casa, rodeados de los mismos jacarandás que plantamos cuando éramos recién casados, Rafael me tomó la mano por encima de la mesa. ¿De qué te ríes?, me preguntó porque yo había sonreído sin darme cuenta. Estaba pensando en que dentro de poco se cumplirán 50 años de aquella noche en el colegio. La noche que cambió nuestras vidas. La noche que me enseñó a valorarme y que te enseñó a ti a ver más allá de las apariencias. ¿Sabes qué pienso a veces?, me dijo, con esa sonrisa pícara que aún me hace temblar las rodillas. Que deberíamos mandarle una tarjeta de agradecimiento a Alejandro Garza. ¿Por qué? Porque si él no hubiera sido tan cruel contigo esa noche, tal vez yo nunca habría tenido el valor de decirte lo que sentía. Nos reímos juntos, como lo hemos hecho miles de veces durante estos años. Y mientras veíamos a nuestros nietos correr entre los árboles del jardín, supe que nuestra historia había valido cada lágrima, cada obstáculo, cada momento de dolor. Porque al final, el amor verdadero siempre encuentra una manera. Y cuando lo hace, transforma no solo a las personas que lo viven, sino a todas las vidas que tocan a lo largo del camino. Esta es mi historia. La historia de una chica gorda y colombiana que aprendió a amarse a sí misma, que encontró al hombre de su vida en el momento menos esperado, y que construyó un imperio del amor que ha durado más de 4 décadas. Y si hay alguna jovencita leyendo esto, que se siente fea, gorda, diferente o inadecuada, quiero que sepa algo. Tu valor no lo determina la opinión de otros. Tu belleza no se mide con básculas o espejos. Y tu historia de amor, cuando llegue, será tan única y hermosa como tú misma. Solo tienes que creer en ti, defender tu dignidad y estar lista para recibir el amor cuando toque a tu puerta. Porque lo hará. Tal vez no como lo imaginas, tal vez no cuando lo esperas, pero lo hará. Y cuando eso suceda, serás capaz de construir algo tan hermoso que transformará no solo tu vida, sino el mundo a tu alrededor. Como transformé yo el mío, una arepa, un beso y un hotel a la vez. En 1976, mis compañeros me humillaban por ser la más gorda de la clase. Pero cuando el chico más guapo y rico de la escuela me pidió encontrarlo por la noche, no imaginaba que,